voy a ampliar algunos aspectos de la eh, reflexión hacia los temas bioéticos, que, bueno, pues es la materia que actualmente tengo a mi cargo en la Facultad de Derecho aquí en la UNAM. Y, bueno, pues es una dimensión que a veces se nos pasa un poco invisible, ¿no? Porque pues hay dilemas primarios que tenemos que resolver, pero eso no implica que no tengamos que pues ir poniendo el foco en estas otras problemáticas. Bueno, voy a continuar. Déjenme ver cómo se pasan aquí las diapositivas. Por ahí debe haber unas. Voy a tener que irlas pasando manualmente. Bueno, ¿qué es la ética? Bueno, a lo mejor no es necesario repetirlo, pero sí tendríamos que decir que una reflexión ética supone poner en cuestión cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras costumbres, nuestra moralidad para guiar el comportamiento humano. En la ética no solo se trata de actuar correctamente, sino de pues tener una vida plena. ¿De qué serviría que actuáramos siempre correctamente y sin embargo pues tuviéramos una vida miserable o terrible? ¿O de qué serviría que estuviéramos súper felices, pero todo el tiempo estuviéramos actuando de manera incorrecta? Por lo tanto, hay una conjunción siempre entre hacer lo correcto, pero también construir vidas plenas que valga la pena vivir, como decía Sócrates. Mientras que la bioética, pues es una rama especializada de la ética, bueno, en realidad es un campo interdisciplinario que trata de explicar dilemas relacionados con la vida, el medio ambiente y la salud, y todo lo que tiene que ver con los avances científicos y tecnológicos en relación con las ciencias de la vida. Es relativamente una ciencia joven, un espacio joven, surge aproximadamente en los años 70 y en 1992 en México se funda la Comisión Nacional de Bioética, de manera que, bueno, eso es una dimensión que, aunque ya tiene algunas décadas, pues es mucho más joven que la ética. Mientras que la inteligencia artificial, pues sabemos que es este ámbito que no es tan nuevo, pero sí el que ha tenido un protagonismo mucho más grande en los años recientes y que está, como ya nos decía la doctora Trilce, pues tomando carta de identidad y de acción en muchos ámbitos de nuestra vida, ¿no? Lo que supone, por supuesto, preguntarnos, tanto los usuarios como los desarrolladores, como los gobiernos, si estamos haciendo lo correcto. Y por supuesto, esto implica también el nivel de los sistemas normativos. Por lo tanto, cuando hablamos de ética e inteligencia artificial, lo que nos estamos preguntando, pues, son cuáles son los principios morales y los valores éticos que deberían guiar el desarrollo y uso de los sistemas de inteligencia artificial de forma responsable. O sea, nadie dice que no los usemos, nadie dice en un término apocalíptico o fatalista que no se deban de utilizar, pero el gran problema que habría es que cómo saber, cómo evaluar que realmente lo estamos haciendo de manera correcta. Por supuesto, a la hora de preguntarnos críticamente cómo usar la inteligencia artificial, lo que estamos haciendo también es maximizar los beneficios de esta inteligencia y minimizar los riesgos, de manera que sea justa, transparente, segura y que respete los derechos humanos y algunos otros derechos, como los derechos de autor. No sé si han visto recientemente las noticias de una serie de escritores norteamericanos se han unido en una gran demanda contra las inteligencias artificiales que fueron entrenadas con sus obras sin pedirles autorización. De tal manera que, pues, a veces pensamos que porque estamos en un ámbito muy nuevo o muy de reciente creación, muy dinámica, pues prácticamente que se podría hacer lo que fuera y justamente el derecho tiene que pues ir normando y mostrando pues que no todo es correcto, particularmente si hablamos de justicia. En el caso de la bioética de la inteligencia artificial, pues estaríamos hablando del uso correcto de la inteligencia artificial, maximizar sus beneficios
minimizar sus riesgos en áreas relacionadas con la vida, la salud y el medio ambiente. Ahorita tocaré un poco más esto, pero recientemente en el ámbito de la bioética, digamos, los dilemas, las preguntas más importantes se enfocan en la privacidad, la equidad en el acceso, la responsabilidad en caso de errores. Ya nos decía la doctora Trice, ¿quién se hace responsable cuando una inteligencia artificial hace algo, ¿no? Ya pasó en Estados Unidos que un adolescente se quitó la vida porque una inteligencia artificial, pues no se lo dijo directamente, pero lo alentó de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la autonomía humana y la necesidad de la transparencia en los algoritmos, ¿no? Y bueno, los que somos profesores tenemos ya también un tema de cómo diseñar estrategias para evaluar el cumplimiento de los objetivos educativos y que de verdad pues estemos teniendo una integridad y honestidad académica. Bueno, vamos a hablar ahora un poco más de algunos dilemas éticos cuando hablamos del derecho. Bueno, uno de los temas fundamentales pues es el tema de la privacidad, ¿no? Este es un tema importante porque hay una gran cantidad de datos personales que se están utilizando para entrenar y mejorar los algoritmos de inteligencia artificial. Es decir, pues yo nunca di mis datos, sí, pero a lo mejor la empresa de telefonía, a lo mejor, pues incluso el propio gobierno está utilizando nuestros datos para entrenar su inteligencia artificial, por no hablar de las redes sociales, que seguramente están usando nuestros datos para entrenar a sus inteligencias artificiales. Esto supone, pero no se limita a la recopilación no autorizada de datos, la exposición de nuestra información personal y también la filtración y vulnerabilidad a ciberataques. Y ahí el derecho pues tiene que formar especialistas que puedan legislar, que puedan impartir justicia, que puedan entender exactamente cuáles son los riesgos normativos a los que nos estamos enfrentando. Si una inteligencia artificial se sale de control y empieza a liberar los datos, bueno, ¿quién es responsable de esto? ¿No? ¿Y cómo se tiene que reparar el daño y pues atender a quienes puedan ser víctimas de estas cuestiones? Otro tema fundamental que el derecho tiene que atender con la inteligencia artificial es el tema de la seguridad, ¿no? Particularmente con los riesgos de ataques cibernéticos, la manipulación malintencionada de estos sistemas. Eh, bueno, ahí el papel del derecho en este momento también es verificar que la legislación que actualmente existe sea suficiente y que estén tipificados y bien identificados estos posibles delitos. Pero también, ¿qué va a pasar cuando la inteligencia artificial pueda cometer errores graves como accidentes automovilísticos o diagnósticos médicos incorrectos? No sé si les ha pasado, pero un amigo fue al hospital, le dieron una tablet para que le dijera a la inteligencia artificial sus síntomas, que eran dolor de garganta, y la inteligencia artificial le dijo que tenía cáncer, ¿no? Y entonces, bueno, pues le entrega esto al médico y el médico dice, ay, no le hagas caso. O sea, todavía no entiende, ¿no? Muy bien la inteligencia artificial. Bueno, pero ¿cuántas personas en algún momento tendrán a la mano ciertos dispositivos, ciertas herramientas de diagnóstico y que la inteligencia artificial les diga cosas que pongan en peligro su medicación? Muchos de nosotros, ¿verdad? A veces, pues ya se está haciendo como costumbre, pues investigamos en la inteligencia artificial. Ay, ¿cuánto me tenía que tomar de tal pastilla? ¿Cuánto tenía que hacer sobre esto, no? Y la inteligencia artificial pues nos da respuestas que si no somos críticos pues podríamos equivocarnos, ¿verdad? En dosis, en procedimientos. Por no hablar de accidentes graves cuando estamos hablando de automóviles, por ejemplo, vehículos que están dirigidos por inteligencia artificial, y algo en lo que ya no voy a indagar mucho porque la doctora Trilce ya lo mencionó, son los sesgos. La inteligencia artificial puede producir sesgos
discriminatorios. Y a lo mejor en cosas tan tontas como que ciertas, ¿se acuerdan antes que Google o no me acuerdo qué buscador eh, confundía a los gorilas con personas afrodescendientes? Entonces, esto es muy grave, ¿no? O sea, ¿qué clase de sesgo eh, racial, qué clase de sesgo de humano se le está dando a la inteligencia artificial, de manera que pues ciertas personas son pues discriminadas o no se les entrenó a estas inteligencias para identificar adecuadamente los rasgos de las personas. Bueno, otro tema fundamental, como ya mencionamos, es la privacidad y la seguridad, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema. Nuestros datos personales, historial médico, datos bancarios, preferencias de compra, se están almacenando. Y todos le damos que sí cuando decimos acepto, ¿no? Nadie se pone a leer las 50 páginas de consentimiento informado de Facebook, ¿no? O sea, sí, y seguimos, ¿no? Bueno, alguien tiene que legislar para que estos consentimientos, esta información que esté presente, pues no sea abusiva y no vaya a generar pues un riesgo mucho más grande, por ejemplo, a la privacidad. Y también necesitamos educar a la gente y concientizarla de cómo se están recopilando y utilizando sus datos, implementar leyes y regulaciones de privacidad estrictas y adoptar prácticas de seguridad de datos rigurosos, ¿no? Lamentablemente todos de repente escuchamos noticias de que tal empresa perdió las contraseñas, tal otra perdió también, se filtraron tales datos, padrones. En México es común que padrones de datos de personas anden por ahí dando la vuelta. Bueno, esto tenemos que educar a las personas para saber que hay estos riesgos. Y principalmente cuando hablamos de ciberseguridad, que son la protección de sistemas informáticos y de datos, que hay pues riesgo siempre de un acceso no autorizado. Entonces tendríamos que eh, pues ser muy conscientes, ¿no? De que a través de las inteligencias artificiales se pueden generar ataques cibernéticos, utilizarlos para propagar información errónea o dañar sistemas críticos. Eh, no sé si estén muy al tanto, yo no soy un experto en eso, pero se los comento que ya existe lo que llamamos la computación cuántica. Entonces, el encriptado que actualmente hemos utilizado para las bases de datos estaba hecha para las computadoras con las limitaciones que tenían en su procesamiento cuando se diseñaron estos sistemas. Pero actualmente lo que hay son computadoras cuánticas que pueden romper y decodificar muy rápidamente pues las barreras protectivas que tienen estos sistemas. Bueno, necesitamos que haya legisladores, necesitamos que haya juzgadores, profesionistas del derecho que entiendan cuáles son los riesgos y a qué nos estamos enfrentando. ¿Sí? Bueno, y también, por supuesto, puede haber, como ya lo mencionaron también en la ponencia previa, sesgos en la selección de datos, sesgos algorítmicos y sesgos humanos, ¿no? O sea, las inteligencias artificiales están hechas por personas. Por lo tanto, las inteligencias artificiales tendrán los sesgos que tengan las personas. Si tenemos una mirada, no sé, eurocéntrica o machista o antropocéntrica, todo esto se va a ver reflejado en la inteligencia artificial, lo que claramente es pues un riesgo que se tiene que evaluar. ¿Cómo lograr que estas inteligencias sean realmente plurales, ¿no? Y por supuesto esto tiene mayor preocupación cuando hablamos temas de discriminación y transparencia. O sea, tendríamos que poderle decir a los grandes creadores de inteligencias artificiales, pues que nos expliquen cómo están evitando estos posibles sesgos en la inteligencia artificial. Vamos ahora a la bioética. Bueno, el principal gran tema que tiene la bioética en este momento es la
privacidad genética. Nosotros mismos, nosotras mismas contribuimos a romper nuestra privacidad genética porque vemos la página donde dice, conoce tu árbol genealógico, conoce a qué raza perteneces o cuestiones así, ¿no? Entonces uno se pincha el dedo, lo pone en un papelito y lo manda por correo a la empresa. Y te llega después tu resultado de tienes 5% de huichol y 20% de tarahumara, etc., ¿no? Entonces hay toda una serie de industrias que se dedican a recopilar datos genéticos. Bueno, ¿qué es importante de esto? Aunque yo no quiera poner mis datos, si un primo, una prima mía, un hermano, una hermana, alguien cercano a mí manda sus datos, prácticamente también tienen toda mi información, ¿sí? Y estas empresas juran que nunca van a usar los datos para otros propósitos más que los que mandaste, pero ya hubo casos de criminales en Estados Unidos que fueron identificados gracias a que sus familiares mandaron su muestra genética a estas bases de datos. Por lo tanto, estas bases de datos no son inofensivas y además no solo ponen en riesgo a una persona, sino a toda su familia. Imagínense si una aseguradora puede tener acceso a estos datos genéticos de alguien, o el sistema de salud, o un empleador, a lo mejor ni siquiera los tuyos, pero sí a los de tu hermano o hermana, a los de tu primo, a los de tu sobrino. Tus datos genéticos están en riesgo y por lo tanto podría la gente empezar a tener afectaciones en el ejercicio de sus derechos. Bueno, entonces es muy importante que haya una política mucho más estricta y mucho más completa de la privacidad de los datos genéticos. Y también cuando hablamos de una responsabilidad biomédica, cada vez más los profesionistas de la salud, investigadores, utilizan la inteligencia artificial en sus diferentes procesos. Bueno, ¿cómo debemos normar esta clase de actividades de manera que estos profesionistas pues puedan hacer responsables del uso de estas herramientas y al mismo tiempo cómo garantizan el bienestar, la dignidad y la integridad de las personas? No podemos ceder la responsabilidad a esta clase de inteligencias, ¿no? Y eso tendría que ser parte de la formación. Tú las puedes usar, pero la responsabilidad última de lo que se está haciendo, de la decisión que se toma, es tu responsabilidad. Y también, por supuesto, la equidad biotecnológica, porque lo que vamos observando es que va a haber sociedades que tienen pues un acceso relativamente fácil y permanente a estas tecnologías, sobre todo biotecnologías, y otras que no tienen acceso. Por supuesto que además habría que hablar de los daños que puede generar la inteligencia artificial. No es ningún secreto la cantidad de agua, por ejemplo, que se utiliza para enfriar estos servidores y estos dispositivos, ¿no? Y bueno, también en el caso de la ciberseguridad bioética, pues tendríamos que hablar de cómo evitar daños accidentales, minimizar los riesgos y garantizar el bienestar, la autonomía, la confidencialidad y la justicia en todas estas prácticas médicas. Aquí como para resumir, pues cuáles tendríamos como los grandes temas que actualmente están tanto en la ética como en la bioética en relación con la inteligencia artificial. Pues estamos hablando de temas de transparencia, de privacidad, de respeto a los valores humanos, la contabilidad, o sea, llevar un registro muy claro de qué está sucediendo, tener los datos muy claros, la equidad y la seguridad. Pues muchísimas gracias por su atención y estoy en la disposición de contestar cualquier comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Sin duda, los avances en inteligencia artificial exigen que el derecho establezca límites éticos y bioéticos claros para garantizar
que la tecnología se use de una manera responsable, ¿no? Y bueno, por ello resulta fundamental proteger, pues sí, la dignidad humana, la privacidad y la autonomía de las personas frente a estos sistemas que pueden influir en decisiones sensibles. Y estoy de acuerdo tanto con usted como con la doctora Trince en cuanto a que el derecho debe asegurar transparencia en los algoritmos, así como pues estos mecanismos, ¿no? Como de rendición de cuentas que esclarezcan la actividad humana con la de la inteligencia artificial, con estas plataformas tecnológicas. Y bueno, en conjunto se debe de buscar o ver que la inteligencia artificial sea una herramienta de apoyo para la sociedad, no se vea como una amenaza, ¿no? Bueno, abro el micrófono por si alguien tiene alguna pregunta, duda que hacer al maestro Rogelio. Sí, yo Si sí no tengo, hay, yo sí adelante, tengo, doctor. bueno, sí, en principio felicitar al maestro Rogelio, sin duda muy interesantes reflexiones, también debo decir muy preocupantes, sobre todo estos sesgos, ¿no? La gran pregunta es, ¿serán culposos o serán dolosos? ¿Esto qué quiere decir? Pues estas confusiones realmente pues serán confusiones que se dan de forma consciente o totalmente a propósito, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo de los sesgos raciales. ¿Hasta qué punto los sesgos raciales que están ahí, de alguna manera, no es porque hayan sido hechos pues justamente por una hegemonía científica de personas blancas, ¿no? Que pertenecen a una clase social determinada o incluso un sexo determinado, ¿no? Y que esa hegemonía científica, ideológica, que además, pues está permeando en la forma en que las inteligencias artificiales responden a las necesidades de los usuarios. Entonces, ese es el problema, ¿no? Que de alguna forma hay una occidentalización de las tecnologías y particularmente, pues, de las inteligencias artificiales que impregna ideológica, política, cultural y racialmente en las formas en que se presentan estas inteligencias artificiales. Yo quisiera preguntarle, querido maestro, ¿no? ¿Hasta qué punto verdaderamente pues es sesgo nocteo o pues haya de alguna manera pues manifestaciones hegemónicas que quieran pues revivir, ¿no? O sea, por ejemplo, pues discriminaciones anteriores y lo quieran pasar como algo inocente, ¿no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias y por supuesto también felicitar al maestro Rogelio por sus siempre atinadas e interesantes reflexiones que sin duda pues abonan a la discusión contemporánea en materia prospectiva y particularmente de inteligencia artificial. Muchas gracias, querido maestro. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias, doctor Walter, por la pregunta tan interesante que nos plantea. Yo creo que hay justamente hay una gran pregunta de estos sesgos, estas, eh, pues, como actitudes que vulneran, ¿no? A ciertas personas que se dan a través, estos procesos que vulneran a las personas en las inteligencias artificiales, habría que preguntarse de dónde provienen, cuál es el gran problema que no se está transparentando, cómo están siendo entrenadas las inteligencias artificiales. Y ahí tenemos un hueco legal muy grande, ¿no? Estamos quedándonos atrás en términos normativos de tener, pues, no solamente especialistas que entiendan todos estos procesos, sino tenerlos dentro del propio sistema jurídico para que puedan revisar que el espíritu de las leyes y el espíritu de la sociedad, que por supuesto no aceptaría en el espacio público ciertos sesgos machistas o xenófobos o racistas. Sin embargo, parecería que sí las vemos aparecer de nuevo en estos otros espacios y como que nadie se hace responsable justamente porque siempre nos dicen que están en entrenamiento, ¿no? Bueno, pues mientras están en entrenamiento, hay personas que están siendo vulneradas por estas situaciones, por estos procesos, y hay personas que, eh, digamos, están siendo dirigidas por estos sesgos hacia ciertos valores y alguien está perdiendo en última instancia sus derechos. Entonces, sí, yo creo que ahí lo que hace falta es una iniciativa
legislativa, tanto en México como en muchos otros lugares, donde se transparente cómo se están entrenando estas inteligencias y a partir de ahí, pues tomar decisiones como sociedad. Muchas gracias por su pregunta tan interesante. Sí, muchas gracias por la respuesta, me parece muy atinada. Y yo creo, o sea, de antemano yo sospecho que para pronto no son personas de color las que están haciendo esto, ¿no? Porque creo que si fuera gente de color, pues definitivamente no pasarían estos supuestos errores, ¿no? Y hay que tener, yo creo que mucho cuidado en que no se estén manifestando, pues otra vez ideologías raciales o superioristas, ¿no? Que hay que siempre, ¿no? Pues partir de ese sospechosismo, ¿no? Es decir, quién está detrás, pues, de los intereses económicos, políticos y todo eso, ¿no? Pero muchas gracias por la respuesta. Yo creo que hay que ser sumamente cuidadosos, críticos, y ese es el problema, ¿no? Que las inteligencias artificiales, actualmente veo muchos jóvenes que lo toman como una especie de oráculo de Delfos, ¿no? Y lo digo literalmente porque hay gente que incluso se pide que le tiren las cartas, ¿no? Vía chat GTP. Entonces se está volviendo una especie pues, de espacio un tanto peligroso, ¿no? Y ya no solamente los ámbitos profesionales, ¿no? Es decir, esto de la medicina también preocupa mucho, ¿no? Habría que ver, pues, también el escepticismo que está generando en estudiantes que piensan, bueno, ¿para qué veo una conferencia? Si al final del día le puedo preguntar cualquier cosa a ChatGPT, ¿no? Y se le olvida que nosotros, los intelectuales, somos la leña que hacen que produzca ese fuego ChatGPT, ¿no? Si nuestra materia prima, es decir, nuestro intelecto, creatividad, ChatGPT no es nada, ¿no? O bueno, en cualquier día. Muchas gracias, querido maestro, una brillante ponencia, como siempre, y un fuerte abrazo. Muchas gracias, maestro Rogelio, por su tan enriquecedora ponencia. Muchísimas gracias al doctor Walter por sus comentarios. Y bueno, siguiendo con el curso de esta número 3 de este tercer encuentro de prospectiva jurídica, nos acompaña también el maestro Mariano Escobar Díaz, quien va a abordar el tema de la responsabilidad de la inteligencia artificial frente a la toma de decisiones judiciales. Y antes de que el maestro nos pueda iluminar con este valioso tema, me permito leer una breve semblanza curricular. Es licenciado con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM y es maestro en Derecho por parte de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Realizó sus prácticas profesionales y una estancia de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra máxima casa de estudios y ha participado en conferencias como La enseñanza del derecho mediante la inteligencia artificial generativa, retos e implicaciones, y El contexto de descubrimiento y justificación de las decisiones judiciales, objetividad o subjetividad. Bienvenido, maestro. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. Es un honor para mí estar en estos espacios académicos y sobre todo felicitar al maestro Rogelio y a la doctora Trilce, ya que abordan temas bastante interesantes. Me parece muy pertinente y muy atinado extender como la invitación a todas las personas que gusten introducirse o empaparse de la inteligencia artificial, ya que es un tema ya muy importante e incluso necesario para cualquier rama de conocimiento. Y pues sobre todo al ámbito del derecho. También me permito agradecer o extender los agradecimientos al doctor Jimmy y al doctor Walter, ya que hacen posible este tipo de eventos, este tipo de encuentros, y obviamente por la invitación, la aceptación a este evento. Voy a compartir pantalla, voy a presentar una presentación. ¿Me pueden decir si se ve, por favor? Sí, ya se ve, maestro. Ah, perfecto, gracias. Bueno, como les comentaba, la responsabilidad de la inteligencia artificial frente a la toma de decisiones judiciales. Como lo había referido anteriormente, es muy importante ya empaparnos sobre todo de esta rama de conocimiento, ya que implica ya retos, incluso alcances, límites en toda su extensión de la palabra, ya que no solamente afecta, digamos, a los abogados, a los legisladores, en este caso, o yo me enfoco en los operadores judiciales, como lo son jueces, magistrados, etcétera,
cualquier persona con la facultad de emitir decisión judicial. Y bueno, la pregunta del millón, eh, ¿qué es la inteligencia artificial? Hay múltiples definiciones de lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, me parece muy pertinente la que puse en la diapositiva, ya que es muy completa. Sin embargo, yo quiero rescatar algunas características, como por ejemplo la toma de decisiones, el razonamiento lógico, la resolución de problemas, incluso la simulación del aprendizaje humano. Es decir, una inteligencia artificial, incluso lo retomaré de un poco más adelante, puede pensar y hasta qué grado pensar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sería esta toma de decisiones? O sea, ¿cómo o en qué se basa esta inteligencia artificial para llegar a tomar una decisión de, digamos, una decisión ejecutiva en términos de psicología? O este razonamiento lógico, ¿cómo se construye? O a partir de qué. Sabemos que es información, pero también surge la pregunta de cómo se construye esa información o cómo se toma o cómo se llega a esa decisión, a partir de qué, qué métodos y cómo se construye esa información o esa toma de decisiones. Posteriormente, la evolución de la inteligencia artificial. En 1950 surge el término Artificial Intelligence, más precisamente el padre de la informática, que es Alan Turing, que fue un inglés homosexual que tuvo muchas complicaciones por la misma situación. Después evolucionó a Machine Learning, que fue algo más completo, que se fue nutriendo un poco más de datos históricos. En el 2010 surge el Deep Learning, que es algo mucho más profundo, que es como hacer un énfasis en cómo se toman este tipo de acciones o decisiones observables, digámoslo, sobre todo de los humanos. Y bueno, en el 2020, que es la inteligencia artificial generativa, que es, por ejemplo, estas imágenes de Estudio Ghibli, ¿no? Que están muy de moda ahorita, que es algo que genera la inteligencia artificial a partir de cómo se le pide y cómo se le asigna un rol a la inteligencia artificial. Por ejemplo, algo que yo hablé en una ponencia hace un año más o menos, que justamente uno de los alcances y de los límites de la inteligencia artificial era el lenguaje, ya que a partir del lenguaje es cómo se construye o cómo construye la inteligencia artificial algo. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a Meta, por ejemplo, haz una mesa amarilla, a ser un poco más específico y decirle, haz una mesa amarilla con patas blancas, redonda, de altura de tal medida, etcétera. Y creo que a partir de esta parte, hacer énfasis o también retomar esta parte de la importancia del lenguaje, ya que va a tomar mucha relevancia, mucha trascendencia en cualquier decisión, sobre todo el derecho, que es más argumentativo y se construye a partir de la explicación de estos argumentos. Posteriormente, como les comentaba, Alan Turing, que es el padre de la informática, de estos algoritmos, de esta información, hizo una pregunta, incluso hizo un test que se llama el test de Turing, que consiste en si las máquinas pueden pensar, justamente como lo precisaba o lo comentaba, lo refería anteriormente. Yo en esta parte me gustaría provocar con una pregunta, es si las máquinas pueden pensar o pueden razonar o ambas, ya que desde un punto de vista semántico, desde el propio lenguaje, pensar y razonar no es lo mismo. Creo que son cosas sí similares, sin embargo, sí tienen sus diferencias. Y bueno, esta parte consiste justamente en, como les comentaba, cómo se construye esa información y cómo se le almacena, cómo se procesa, cómo se desarrolla en una inteligencia artificial para que ésta pueda tomar decisiones de cierta índole a partir de ciertos datos que se le introducen a la inteligencia artificial. Es, por ejemplo, como lo refería con un profesor llamado Yuri, es como una licuadora. Por ejemplo, tenemos la receta, tenemos la licuadora y queremos hacer un licuado de avena. Obviamente se le introduce la avena, la leche o el agua y cualquier otro ingrediente. Se procesa, se licúa y se toma como un resultado, pues un batido o un licuado de avena. Más o menos así funciona la inteligencia artificial y aunque el ejemplo es muy burdo,
pienso que es como muy ilustrativo para referir justamente cómo se introduce estos inputs y estos outputs en la inteligencia artificial. Posteriormente, ya un poco más centrado o aterrizado el tema, la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho es cómo podrían tener los usos de la inteligencia artificial en el derecho. Yo lo encuentro muy concretamente en dos puntos, uno legislativo y otro judicial. El legislativo, digámoslo, desde un punto de vista para crear leyes, para reformar, derogar leyes. Sin embargo, creo que un ejemplo o una cuestión que me parecería muy útil, que incluso en alguna vez la referí, es como este abanico de posibilidades que se le dota a la inteligencia artificial. Por ejemplo, incluso lo refería Fuller en uno de sus textos del monarca Rex, justamente como que no se puede hacer una ley muy completa, ¿no? Que abarque todos los supuestos. Y en este sentido, sí sería un poco útil, sí se podría ahorrar o economizar la creación de leyes, pero pues también empezar a discernir sobre todo los alcances y los límites de la inteligencia artificial en un ámbito legislativo. Y por el otro lado, el ámbito judicial, pues precisamente creo que, como lo han referido incluso la doctora Trilce y el maestro Rogelio, sí podría tener algunos usos, como algunas aplicaciones. Sin embargo, vuelvo al tema, que tiene algunas limitaciones, sobre todo, por ejemplo, en economía procesal, que se puede agilizar los trámites. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que no se podría abordar la inteligencia artificial en todo el ámbito judicial, salvo en algunos casos, a menos que la inteligencia artificial avance más y por lo que veo va a seguir en auge, va a seguir este tema que día con día toma más relevancia y fuerza. Sin embargo, un punto más importante o más preciso es, por ejemplo, en un ámbito administrativo. Y justamente esta lámina tiene que ver con un ámbito más administrativo, ya que los algoritmos, es una pregunta que también se plantea, muy importante, si los algoritmos van a reemplazar a los operadores jurídicos. Y por operadores jurídicos me refiero más precisamente a los jueces, a los juzgadores, ya que como lo refería anteriormente, la inteligencia artificial funciona a base de una programación de algoritmos y una toma de decisión. O sea, por ejemplo, refiero otra vez el ejemplo de la licuadora, ¿no? La receta se licúa y el resultado es un licuado de avena. Y justamente también hacer como una crítica o evidenciar de cierta forma una crítica o una perspectiva, una limitación a los operadores jurídicos, haciendo énfasis en los operadores, ya que desde un punto de vista más realista se le hace como esa crítica, ¿no? Que funcionan los operadores o los jueces como máquinas, o sea, como, digámoslo, como una calculadora, 2 más 2 igual a 4, que sería una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. O sea, creo que estas diagramas, estas gráficas son muy ejemplificativas o ilustrativas para mostrar cómo la inteligencia artificial, de cierta forma, o un operador jurídico más bien, se relaciona o funciona, digámoslo, de forma similar con una inteligencia artificial. Em, Creo que es algo no nuevo de esta parte de la crítica a los operadores jurídicos, por eso puse operadores jurídicos y no hubiera puesto juez, pero también funciona como, pues para evidenciar, ¿no? Cómo a veces la argumentación se reduce a un ámbito formal y material. Sin embargo, una de las dimensiones de la argumentación jurídica es la pragmática, que algo no es axiomático ni mecánico o no es autoevidente, sino se tiene que evidenciar, se tiene que clarificar. Uno de los ámbitos o de los usos de la inteligencia artificial en el ámbito judicial, como lo referí anteriormente, que sí podría aplicarse, es en un ámbito administrativo. Por ejemplo, en la cuestión de multas, no sé, por ejemplo, en el SAT, se me ocurre, o una cuestión vehicular, incluso. Está prohibido circular a más de 80 kilómetros en cierta zona. Bueno, un conductor va a 90, por lo tanto se actualiza como esta cuestión de hecho, se actualiza la norma y por lo tanto pues es acreedora a una multa. Creo que en esas cuestiones de multas que tienen que ver más con cuestiones administrativas sí se podría utilizar actualmente la inteligencia artificial
ya que, como lo refería anteriormente o como planteé una pregunta, si las máquinas piensan o razonan o ambas, me parece que pensar y razonar tienen sí distinciones o cuestiones muy diferentes. Sin embargo, por ejemplo, lo podría ver como razonar desde un punto de vista más ponderativo, como valorizar o valorar más las pruebas, los hechos, interpretar el derecho de cierta forma, y hasta el momento creo que es mm, una, eh, una cuestión que la inteligencia artificial no podría hacer en estos momentos, bueno, ahorita mismo. Y, por ejemplo, creo que en una cuestión más administrativa es algo más de sí, ¿no? Más como lógico, más monotónico de sí, ¿no? No tiene que ver más como el punto medio, el término medio, algo más ponderativo, o como lo refería Aristóteles, buscar la prudencia, sino algo más concreto. Bueno, ya más precisamente, yo quiero hacer énfasis en una cuestión, en un fenómeno, por así decirlo, que es el error judicial, cuando la justicia es falible. ¿Qué pasaría en un supuesto que la inteligencia artificial no operara o no pudiera resolver, digamos, un litigio que se resuelva de manera incorrecta o por una equivocación de la propia inteligencia artificial? Porque el error judicial es, aunque no hay como tal un concepto universal o único de este fenómeno, de esta tipología, es más común de lo que parece. Y por lo tanto yo veo ahí dos problemas. El primero, que es como una distinción o una definición del error judicial. Y segundo, una regulación. Y ahora agreguémosle un tercer elemento, que es la inteligencia artificial. Obviamente no hay regulación tampoco de la inteligencia artificial, por lo cual se vuelve algo mucho más complejo, siendo algo tan común como el error judicial, ya que el error judicial consiste en, no puede ser de manera, bueno, es de manera culposa, pero digámoslo, de cierta forma, si la máquina puede cometer un error más humano, por así decirlo, ¿qué procede, no? ¿Quién se responsabiliza? Aunque el Estado termina por reparar el daño, aunque ¿a quién se le responsabiliza, no? ¿Quién, diríamos, es el culpable de ese error? Aquí puse algunos ejemplos o tipos de error judicial que Jorge Malem, la verdad, refiere bastante bien en su libro. Y bueno, un poco más precisamente, una definición más detallada o características, que el error judicial es todo acto judicial ejecutado por el juez en el proceso. Y aquí empezamos a ver un problema, porque digamos que la inteligencia artificial va a reemplazar a lo que es a la figura del juez. Y el juez, no olvidemos que sigue siendo humano, o sea, no se puede despegar de emociones, prejuicios, sentimientos, experiencia, intuición, conocimiento, experiencias previas, una formación, un contexto sociocultural, inclinaciones políticas, una ideología, una religión, por ejemplo. Sin embargo, pues, ¿qué pasaría, no? Es bastante interesante y suena un poco controversial ya mencionarlo como tal, ya que, pues, ¿qué va a pasar si la máquina o la inteligencia artificial comete un error? Es decir, ¿a quién se le va a responsabilizar? Bueno, otra parte es la desviación de esta solución, ya sea por acción u omisión. Creo que tenemos esos tres supuestos, que es un juez, una desviación y una acción u omisión. El error judicial puede ser o es únicamente un error humano. Como lo comentaba anteriormente, es un juez que sigue siendo un ser humano con emociones, experiencias, etcétera, etcétera. Y la inteligencia artificial que se construye a partir de la información y va construyendo algoritmos para emitir una resolución. Es decir, digámoslo de la siguiente forma, por ejemplo, le llega a la inteligencia artificial una cuestión de multa, como lo referí anteriormente, pues no es como que haya un margen de error que tenga que ver, por ejemplo, con principios, por ejemplo, el interés superior del menor o algún otro principio jurídico que se pueda mencionar o que se pueda hacer mano. Sin embargo, creo que en una cuestión ya más como, digamos, los casos difíciles, es un poco más complejo que una inteligencia artificial llegue a una o construya una decisión lo más objetiva posible e imparcial,
Sin embargo, creo que en una cuestión administrativa es mucho más sencillo y mucho más fácil. Em, bueno, un ejemplo ya muy aterrizado es la cuestión de los prejuicios, que termina siendo es una distorsión del razonamiento. Por ejemplo, un, eh, un prejuicio, no sé, un juez, creo que se activó el micrófono. Bueno, eh, ¿me escuchan todavía? Sí, ya se silenció al compañero que tenía su Ah, micrófono. perfecto, pensé que me Adelante, había quitado la gracias. cuestión. Sí, bueno, como les decía, los prejuicios, que es un tema muy interesante, ya que ha habido amparos, ha habido resoluciones donde los jueces o quien se encarga de emitir la resolución o de construir la resolución echa mano de ciertos prejuicios, por ejemplo, del color, como lo mencionaban anteriormente el maestro Rogelio y la doctora Trilce. Por ejemplo, puede ser por orientación sexual, por no sé, el aspecto físico de una persona, color de piel, la nacionalidad, etcétera. Y justamente esas que pueden ser como culturales, esos prejuicios que pueden ser culturales, es decir, como una cuestión más cultural, por ejemplo, no sé, se me ocurre un prejuicio ahorita de una persona con tatuajes de color de piel, de color más bien que se le acusa, se le imputa un homicidio. Por ejemplo, tiene posibilidades de que sea más el sí que el no, el que sea culpable a que no sea culpable. Y, por ejemplo, cuando se desarrolla una inteligencia artificial, si esta máquina opera con ese prejuicio, aunque un prejuicio es humano, me parece que en quien recae la responsabilidad es quien la programa, quien desarrolla esa información. Por lo tanto, creo o me parece pertinente que no solamente podrían ser errores humanos, sino ya errores, no sé, maquinales, por así decirlo, errores digitales. Incluso ahorita creo que está el auge de este término de justicia digital, como el acceso a la justicia digital en este sentido pues, de acceso a la justicia, pero con mecanismos ya más, digamos, de inteligencia artificial. Sin embargo, ¿cómo se da esta cuestión de la distorsión del razonamiento, ¿no? Justamente Daniel González Lagier, un jurista destacado, la verdad creo que es un jurista muy interesante, con cosas muy útiles y aparte no tan estudiadas. Tiene un libro donde habla de las emociones y el propio derecho. Por ejemplo, cuando se me ocurre un ejemplo, digamos, de un feminicidio y la jueza es, bueno, pues juez, es una mujer puede identificarse, puede tener o encontrar sentimientos para culpar a esta persona a quien se le imputa del delito de feminicidio. Y Daniel González Lagier plantea dos posturas, que las emociones pueden ser o afectar positivamente como negativamente. Creo que hace un mecanismo como para discernir, como para utilizar las emociones en un sentido favorable como desfavorable. ¿Y esto por qué? Porque se busca que la decisión sea lo más objetiva posible, no solamente imparcial, ya que la imparcialidad consiste en cuestiones más de terceros, por ejemplo, dádivas, beneficios, presiones externas, mientras que la objetividad tiene que ver más con cuestiones internas, como por ejemplo la ideología, creencias, opiniones y demás. Por lo tanto, en ese sentido, pues cómo opera, ¿no? El razonamiento o el pensamiento de una inteligencia artificial con la información con la que se desarrolló, con la que se creó. Bueno, el error judicial e inteligencia artificial es justamente lo que les comentaba. ¿En quién recae la responsabilidad? Si quien desarrolla y programa la inteligencia artificial o a quien la supervisa, perdón, o la opera, ya que pues la inteligencia artificial por sí misma no puede ser pues responsable, solamente o una sanción que podría ser pues se le inhabilita y ya, pero me parece que tiene que ver con algo más de quién la opera o quién la desarrolla, ya que pues justamente no es que la inteligencia artificial opere o piense
por sí misma tome decisiones tal cual, sino que se deben de supervisar. Y como lo he mencionado a lo largo de la presentación del tema, los desafíos y limitaciones del uso de la inteligencia artificial en la impartición de justicia, que ya es algo más, digamos, es un concepto más amplio, incluso el acceso a la justicia, es como esta concepción del error judicial, que justamente no hay tanta información, es decir, por ejemplo, en algunos sistemas jurídicos, en España más precisamente, sí se menciona en su propia constitución, el error judicial será resarcido o reparado por el propio Estado, ¿no? El propio Estado va a ser responsable de reparar el daño. Sin embargo, no se da como tal una definición de lo que es el error judicial. Posteriormente, y bueno, eso en un primer sentido. Y en un segundo sentido es como este tema de la regulación. ¿Cómo se va a regular el error judicial? Sí, ok, el Estado se va a hacer cargo, se va a responsabilizar. Sin embargo, no hay un proceso o un trámite o un mecanismo que pueda ser más accesible y entendible para las personas. Por lo tanto, yo creo que es algo que atenta contra el principio de publicidad pues del propio sistema jurídico de que se trate. Ahora bien, ya una vez teniendo esta parte, pues se introduce la inteligencia artificial, que tiene que ver justamente con la capacitación y la formación de la inteligencia artificial, es decir, cómo se va a desarrollar, quién la va a desarrollar, con base en qué información, no sé, cómo se van a construir los algoritmos, etcétera. Y por último, la revisión y la supervisión de la inteligencia artificial, es decir, ya un primer momento o el segundo momento más bien, que es cuando ya se empieza a aplicar como esta inteligencia artificial en la construcción de decisiones judiciales, porque justamente se tienen que justificar, se tienen que explicar de dónde surgen y cómo surgen y por qué se dan. No solamente basta con decir tal persona probó sus fundamentos, probó su hipótesis, probó sus pretensiones y la otra persona no, sino un por qué. Y bueno, las posibles ventajas de la inteligencia artificial en el ámbito judicial, como también lo he referido, que podría ser generar decisiones mayormente objetivas, eh, como obtener justicia pronta y expedita. Me parece que podría ser un poco más no podría decir completitud, sino de exhaustividad también, o más bien de completitud, no de exhaustividad, ya que la exhaustividad me parece una característica más humana, que es decir, valorar las pruebas en toda su extensión, algo que la inteligencia artificial me parece que sí tiene varias limitaciones. Sin embargo, también podría ser como la imparcialidad en la toma de decisiones y obviamente en la transparencia de las decisiones, ¿no? Es decir, cómo vienen, cómo se construyen. Y al no ver como estos sesgos, como también lo refirió el maestro Rogelio, que haya más objetividad, ¿no? Que se logre mayor objetividad. Sin embargo, para llegar o arribar a esa parte, sí es importante que se regule. Primero que se regule, que se busque desarrollar una inteligencia artificial capaz de generar decisiones, sí, con todas las características o los principios que constituye el acceso a la justicia. Y obviamente, pues economizar, ¿no? Obviamente también se busca obtener como esta economía procesal y obviamente que atente o más bien que genere o fomente la confianza en las instituciones judiciales y por lo tanto que tenga consecuencia en el Estado de Derecho, ¿no? Que tenga mayor eficacia el Estado de Derecho. Y bueno, por mi parte, esa sería toda mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro, por compartir con todos nosotros su valioso conocimiento. Sin duda, este tema nos deja mucha reflexión y va de la mano con el tema del día de hoy, que es la perspectiva de la ética en relación con la inteligencia artificial, ya que la incorporación de estas plataformas tecnológicas, de la inteligencia artificial, vaya, en decisiones judiciales plantea un desafío central, el cual es definir claramente la responsabilidad por sus resultados y aunque estos sistemas pueden ser de apoyo, pues realmente el análisis jurídico eh, no debe de ser sustituido por una plataforma, ¿no?, de inteligencia artificial que no va a emitir un criterio humano ni un razonamiento lógico jurídico en la toma de decisiones judiciales, ¿no? Por ello, reitero, junto con los ponentes que antecedieron claramente con usted, que es necesario garantizar
que estos algoritmos, que estas plataformas, que estos robots, por así decirlo, sean transparentes, tal vez auditables y que estén sobre todo libres de sesgos. Y bueno, pues sí, claramente estoy de acuerdo con usted en cuanto a que el derecho enfrenta grandes retos en cuanto a establecer quién responde ante estos errores o afectaciones a derechos fundamentales, ¿no? Como bien platicaba el maestro Rogelio de la chica que se suicidó ante la recomendación de una inteligencia artificial, bueno, aquí entonces, ¿quién es el culpable? ¿El que toma la decisión o el que hace alguna recomendación y orienta y pone todas estas herramientas, todos estos medios para que se pueda realizar la acción? Y bueno, estoy de acuerdo con usted en cuanto a que solamente así, ¿no? Con estas transparencias en estos algoritmos pueda en todo caso servir una herramienta que fortalezca a, pues claramente nuestra disciplina sin comprometer su legitimidad y evidentemente dejarla fuera de cualquier error judicial, como bien nos lo comentó. Muchísimas gracias, maestro, por participar el día de hoy. Y bueno, no sé si alguien quiera realizar algún comentario o alguna pregunta al maestro Mariano. Muy bien, veo en la plataforma de Zoom aquí mensajes, dice el doctor Walter Arellano. Muchas gracias, maestro, muy interesante, un fuerte abrazo. Jennifer Álvarez Hernández dice, excelente ponencia, tocó puntos muy importantes y aunque hay aspectos positivos, en lo personal me parece un poco negativo su uso en un futuro pronto. Alison Michelle Barrón González dice, sobre todo porque no sabemos usarlo de forma adecuada, nos falta educación sobre ese ámbito. Maestro, no sé si tenga algún comentario al respecto. Sí, si me permite, sí. Adelante. Pues igualmente empatar con la doctora Trilce y con el maestro Rogelio, que tuvieron ponencias muy brillantes. Justamente esta parte, ¿no? Cómo llegamos a conclusiones parecidas. Por ejemplo, la transparencia, cómo atentar contra derechos humanos que son pues vitales. En mi caso, pues el Estado de Derecho, no mermarlo, sino fomentar la confianza y sobre todo la certeza jurídica, ¿no? Que no es lo mismo la certeza jurídica como a la seguridad jurídica, ya que la certeza es como un nivel mayor digamos, de seguridad. Es decir, cómo se va a construir o cómo tenemos certeza de la decisión que se va a tomar y sobre todo el mecanismo que va a pasar, ¿no? Creo que también esa sería una cuestión importante, justamente que sirva como conclusión. En el caso del error judicial, pues sí se atribuye al Estado, pero digamos lo que, no sé, en este caso el sistema jurídico mexicano, que un juez o un ministro más bien de la Corte, toma o comete un error judicial, es decir, que el propio Poder Judicial ahorita es el soberano, digámoslo, que es como el imperio de la ley, que anteriormente era el legislativo, pero ahorita el judicial me parece que tiene la batuta de, pues, de aplicar, impartir justicia, aplicar el derecho y sobre todo interpretar el derecho como es. Sin embargo, en ese sentido, pues debería haber una instancia mayor que la propia Corte para decir hubo un error judicial y se va a tramitar así, de esta forma, este es el mecanismo, este es tu mecanismo de defensa que puedes hacer valer en caso de que exista un error judicial. Pero ahora le agregamos este otro elemento, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Al no haber una regulación, pues, ¿qué va a pasar, no? Es decir, cómo es que estamos, digamos, de cierta forma desamparados. Y bueno, esa es mi última intervención. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo, maestro. También tenemos un comentario acá de Carla López Campos, quien dice, muchas gracias por la ponencia. Es interesante ver cómo la inteligencia artificial también depende en ese ámbito de quien la programe y la reflexión que nos deja es bastante interesante e importante de seguir pensando. Maestro, reitero mis agradecimientos tanto a usted como a los ponentes que antecedieron, a la doctora Trilce Fabiola Villabueno y al maestro Rogelio Laguna Alonso por pues transmitir, ¿no?, este conocimiento que es muy valioso con nosotros y que atañe directamente a cuestiones de prospectiva. En ese orden de ideas quisiera preguntar si hay alguna pregunta, comentario, reflexión final a los asistentes que se encuentran el día de hoy aquí acompañándonos.
Bien, de no haber comentarios, reitero mis agradecimientos para las autoridades de la facultad, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra facultad, a la maestra Sara Mispalma León, secretaria general, y al maestro Johnny Alberto Montero Olmedo, director del Seminario de Filosofía del Derecho Turno Matutino, por permitir que estos temas se aborden y siempre procurar y velar el incremento de nuestro conocimiento para nosotros como comunidad universitaria. Muchísimas gracias a todos los que asistieron, a todos nuestros compañeros, alumnos, alumnas y a los ponentes del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, lindo día.